Bendiciones de nuestro buen Dios. Nuevamente es un gozo poder compartir con ustedes hoy la predicación en el día santo, en este día de reposo, de regocijo de los santos. Siempre me deleito cuando veo en cada sitio donde voy cómo Dios siempre tiene un pueblo fiel que gozosamente guarda este día para Él. La congregación de Medellín les envía muchos saludos y oran por ustedes para que Dios les siga bendiciendo más y más. Les ruego ir por favor a Hebreos capítulo 11, donde ya se hizo la lectura, y quisiera que leyéramos el versículo 1. Hebreos capítulo 11, versículo 1, dice: Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Presentémonos nuevamente ante el trono de la gracia. Padre nuestro que estás en los cielos, bendito Dios, queremos darte gracias por los cánticos, gracias por la lectura de tu palabra santa, por estas oraciones. Gracias porque tú estás aquí hoy en medio de tu pueblo, porque tú te gozas y regocijas con los tuyos, cuando apartando este día santo lo consagramos para ti. Tu pueblo está aquí, hambriento de tu palabra, deseoso de comer verdes pastos, a través de los cuales sean altamente edificados. Padre, yo te ruego que en tu gran misericordia nos asistas con el Espíritu Santo. Cuánta necesidad hay en nuestras almas, cuánta necesidad hay en nuestras vidas. Tú sabes la necesidad particular y especial que cada uno tiene, la cual tú quieres satisfacer hoy. Yo te ruego, Señor, que te glorifiques tu nombre y tu gloria, glorifiques tu palabra hablando a nuestro ser. Te ruego que suplas la necesidad del que expone, que tú, Señor, me concedas ser claro y fiel a lo que tu palabra dice, que suplas la necesidad del que escucha, dándoles oídos espirituales, oídos para que oigan, corazones dispuestos. Te lo suplicamos, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén. Dice Hebreos 11:1 nuevamente: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Deseo contextualizar un poco de lo que habla aquí nuestro autor. Si recuerdan, esta carta, toda esta carta, es una fuerte exhortación, es un fuerte llamado que el Espíritu Santo está haciendo a los cristianos con un fin, con el fin de perseverar en la fe. Toda la carta, desde el principio hasta el fin, es un llamado y una exhortación para que los cristianos perseveren en la fe en Cristo, para que no desmayen ante los ataques y persecuciones y aflicciones que les vendrán especialmente como consecuencia de su fe en Cristo. Esta carta fue escrita a un grupo de judíos que se habían convertido a Cristo, los cuales estaban siendo tentados a abandonar la fe cristiana y regresar nuevamente al judaísmo. Porque ellos estaban siendo tentados a apostatar de Cristo y volver a su antigua fe a causa de las persecuciones, a causa de los sufrimientos, a causa de las falsas enseñanzas de algunos profesores judíos, a causa de muchos elementos adversos que habían sido el resultado de su fe en Él. Y todo esto se convirtió como en un caldo de cultivo donde
estos cristianos empezaron a considerar la posibilidad de retroceder en la vida cristiana. Esa es la razón por la cual en toda la carta encontramos exhortaciones muy fuertes. Miren esto que está en el capítulo 2, versos 1 y 3. Dice el autor: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Dice él: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Y si pasan allí al capítulo 3, verso 12, el autor dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Este era un riesgo, apartarse del Dios vivo. Capítulo 4, versículo 1, dice: temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, algunos de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Allí mismo en el 4, verso 14 dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Y luego dice en el 10, versos 26 y 27, porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Si usted hace un examen minucioso de cada una de estas advertencias y las mira en su contexto, usted va a encontrar que todas se enfocan en una cosa: en la fe en Cristo como el único medio de salvación. Toda la exposición de esta carta se centra en demostrar que Cristo es superior al sistema religioso judaico, que Cristo es el gran sumo sacerdote, más grande que los sumos sacerdotes del antiguo pacto, que Cristo es el sacerdote de la clase de Melquisedec, que no tiene principio, que no tiene fin. Y el autor de la carta se enfoca en demostrar que el sacrificio de Cristo es un sacrificio exclusivo, que supera con creces a todos los sacrificios de animales que se hicieron en el antiguo pacto, y que el único sacrificio de Cristo, hecho una vez para siempre, tiene la capacidad efectiva de dar salvación a todos los que creen en él. Al finalizar el capítulo 10, allí una paginita antes del 11, el autor de la carta animó y exhortó a los cristianos lectores y les dice: manténganse firmes en la fe. En el capítulo 10, verso 38 dice: sabiendo que el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Es decir, el justo, el que cree en Cristo, el que ha puesto su confianza en él, depende totalmente de una cosa: de la fe en él, porque sin esa fe es imposible que alguien agrade a Dios. La fe en Cristo se apropia de la justicia de Cristo. Y cuando uno pone la fe en él, la justicia de Cristo nos es imputada, nos es dada. Y entonces
al nosotros tener esa justicia de Cristo, Dios se complace en nosotros, porque la santidad de Cristo nos cubre, nos viste por dentro y por fuera. Y esa es la razón por la cual el autor, y con el ánimo de ayudar a muchos hermanos que estaban pasando por aflicciones grandes, que estaban miedosos, temerosos, tambaleantes, que estaban considerando, wow, yo no me imaginaba que la vida cristiana era algo tan fuerte, era algo tan duro. Yo pensaba que inmediatamente que ponía uno la fe en Cristo, todo era un camino de rosas, pero me he dado cuenta que hay mucho sufrimiento, y estando ellos pensando en retroceder, el autor, hablándole de esta fe, en todo el capítulo 11, él les muestra ejemplos de cómo ya otras personas de fe, otros creyentes en el antiguo pacto, se mantuvieron perseverantes y firmes en esa fe, a pesar de que no recibieron lo que Dios le había prometido. Que ellos, a pesar de que no vieron con sus ojos las promesas que le había hecho Dios, se tomaron en serio la palabra que les había dado Él, tomaron en serio la promesa que les había dado Dios, y vivieron y actuaron basados en esas promesas. Y todo el capítulo 11 nos presenta la fe que persevera hasta el fin, aunque no vea lo que se le ha prometido. La fe que persevera hasta el fin, que es la fe que identifica a los salvos, a los que van rumbo a la santa Sión. Desde el versículo 1 hasta el 3, el autor, que no se sabe quién es, están unos que creen que es Pablo. Hay unas partes donde habla como si fuera Pablo. Están otros que dicen que no es Pablo, porque también hay otras cosas que parecieran que no fueran de él. Pero como dijo un santo en el siglo II, cuando le preguntaron quién era el autor de esta carta, y él dijo, solo Dios lo sabe. Y creo eso, solo Dios es el que sabe eso. Desde el versículo 1 hasta el verso 3, hay una descripción general de la fe perseverante. Y desde el versículo 4 hasta el verso 39, hay una ilustración de esta fe que persevera por medio de testimonios tomados del antiguo pacto. Bueno, si quisiéramos hacer un estudio de todo esto, yo creo que terminaríamos hoy tal vez antes de las 11 de la noche. Solo voy a tomar un texto basándome, y quiero enfocarme hoy en una descripción general de la fe perseverante. En una descripción general de la fe perseverante. Dice nuevamente el verso 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Deseo que noten algo. Cuando el autor empieza, es pues, o en la King James dice, ahora pues. En la nueva versión internacional dice, ahora bien. Lo que esto nos muestra es que todo lo que está en el capítulo 11 es una continuación natural de lo que está en el versículo 10. Para que uno pueda entender lo que está en el capítulo 11, necesitamos ver lo que dice el 10. Es pues entonces, en consecuencia, la fe es tal
cosa. Y para entender a qué clase de fe se refiere él aquí, entonces necesitamos ver qué es lo que él ya dijo en el capítulo 10. Si se dan cuenta, en la última parte del capítulo 10, el autor exhortó a sus lectores para que no dejen de congregarse, que se ayuden mutuamente con el fin de mantenerse firmes en la fe cristiana, que eviten cualquier cosa que los inicie en la senda de la apostasía, que miren las consecuencias terribles que trae el abandonar la fe en Cristo. Y luego allí en el capítulo 10, él les dijo que recordaran las tribulaciones y angustias que ya cada uno ha sufrido por causa de Cristo. Y él dice, no sean tontos. ¿Cómo así que ya han pasado muchos sufrimientos por causa de Cristo y habiendo caminado ya un poco en la fe y soportado eso, ahora se van a acobardar porque hay más tribulación y van a retroceder? No desperdicien todo ese sufrimiento por el cual Dios les ha pasado. Si han esperado tanto ya, sigan esperando pacientemente. Esperen un poco más. Y concluye el capítulo 10 diciéndoles que los justos viven por fe. Y a través de esa fe, ellos no retrocederán para perdición, sino que perseverarán para preservación del alma. Así que el capítulo 11 puede considerarse como un paréntesis explicativo de esta fe de la cual él habló en el capítulo 10, porque si se dan cuenta, en el capítulo 12, versículo 1, él sigue con lo que estaba diciendo en el 10, y él dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. De manera que el autor en el capítulo 11 explica en qué consiste, cuál es esa fe que nos ayuda a mantenernos firmes en Cristo a pesar de que el diablo, el mundo, la carne y todo lo que haya en esta vida venga contra uno. Y ahora, para entender aquí qué es fe, hay que recordar que en la Biblia el término fe, la palabra fe, tiene varias acepciones. Eso es a lo que se le llama un término polisémico. Poli significa ¿qué? Varios, ¿no? Sémico habla del significado. Cuando uno habla de un término polisémico, es un término que puede tener varios significados, varias acepciones. En la Biblia, fe tiene varios significados. Cuando en la Biblia se habla de fe, puede significar doctrina, ¿cierto? Cuando uno dice la confesión de fe que la iglesia tiene, es la Confesión de Londres de 1689, en ese contexto el término fe significa el conjunto de doctrinas que la iglesia cree. Y eso mismo pasa en la Biblia. Si ustedes leen Gálatas 1:23, allí dice, hablando de Pablo, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Allí fe se refiere al conjunto de doctrinas que Pablo profesaba. En otras oportunidades en la Biblia, el término fe significa creer de una forma personal y sincera en Cristo.
Juan 20:31 dice Juan, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Aquí el creer es una aceptación, un abrazo. Yo me identifico de una forma plena, convencida y personal, en este caso con Cristo como Hijo de Dios. Y también en el Nuevo Testamento la palabra fe puede significar la confianza en que va a pasar algo, ¿cierto? La confianza en que Dios puede hacer un milagro, la confianza en que vendrá algo que aún no está, eso también en la Biblia se le llama fe. Entonces, ¿cuál de estas tres clases de fe o acepciones es a lo que se refiere nuestro autor? Bueno, en el capítulo 11 y en casi todo el libro, el autor a la fe le da el significado de una total confianza depositada en Dios, de una total confianza depositada en su palabra, y especialmente de una total confianza en Cristo como el Hijo de Dios y el único medio suficiente y eficiente para nuestra salvación. Y en este versículo y en toda la carta, el autor contrapone la fe versus incredulidad, la fe versus apostasía. ¿Qué es lo opuesto de la fe? La incredulidad. Lo opuesto de rechazar a Cristo de una forma consciente, que es a lo que se le llama apostasía, es la fe perseverante en Él. Y esta fe perseverante es de la que Él habla aquí en el capítulo 11. Él no habla de la fe milagrosa. Él no está hablando de esa fe que espera que Dios haga un milagro particular, sino que Él habla de esa fe que se aferra constantemente y hasta el fin a Cristo como único medio de salvación. Hay un catecismo reformado, el de Heidelberg, el cual fue redactado por Zacarías Ursino, y él, hablando de esta fe, la define así, y creo que es una buena explicación. Dice este catecismo: la verdadera fe creada en mí por el Espíritu Santo, por medio del Evangelio, no es solamente un firme conocimiento y convicción de que todo lo que Dios revela en su palabra es cierto, sino también una certeza profundamente enraizada de que no solamente a otro, sino también a mí, me han sido perdonados los pecados, que he sido reconciliado por siempre con Dios y que se me ha concedido la salvación. Estos son dones de pura gracia obtenidos para nosotros por Cristo. Creo que es una buena definición. Dice nuestro autor: es pues la fe la certeza. ¿Qué significa esto de certeza? Bueno, certeza significa estar seguro de algo. En este caso es estar seguro de lo que se espera. Hay unas versiones en las cuales se nos dice que la fe es la substancia de lo que se espera, que viene del griego
hipostasis. Tanto certeza como substancia son dos términos que hablan de la confianza que el cristiano tiene. Es como si él dijera, si estoy seguro de algo, entonces tengo certeza plena en mi corazón. Y él dice que esto es algo que se arraiga en el alma del que cree. Y esto se refiere al aspecto subjetivo de la fe. Certeza es la convicción plena de que lo que espero, eso es algo que está arraigado en mí y entonces eso me mueve a actuar. Pero cuando uno piensa en substancia, la substancia es una perspectiva objetiva de la fe. Hay una traducción que, utilizando este término hipostasis, dice esto: la fe es el título de propiedad de las cosas esperadas. Substancia es algo con lo que puedo contar, algo que no es simplemente subjetivo, sino que es objetivo. Es algo que tengo ya y que tengo ahora. Entonces, dice nuestro autor, es pues la fe la certeza de lo que se espera. Ella está segura y confiada en que lo que espera vendrá. Y eso alimenta su esperanza. Ahora quiero preguntar, ¿qué es lo que el cristiano espera? ¿Qué es aquello que espera él? Bueno, todo lo que el cristiano espera son todas las cosas que la gracia de Dios ha prometido para sus hijos. Todo lo que el creyente espera son todas las promesas del Evangelio que nos van a conducir a una redención completa y a una glorificación futura. Es pues la fe la certeza de lo que se espera. Es decir, que la fe es como un ancla que se afirma con una seguridad inamovible en la esperanza de la salvación completa, que aquel que empezó la buena obra la llevará a cabo hasta el fin. Y esto lo que nos muestra es que la fe genuina no se angustia o no se desespera porque no puede ver completamente todo lo que se le ha prometido. Porque si puede ver ya todo lo que se le ha prometido, ya no se necesita fe. La fe se necesita porque todo lo que Dios le promete al creyente en Cristo no lo puede ver inmediatamente. Por eso es que en la Biblia la fe siempre va junto de la paciencia. Alguien dijo, y lo leo textualmente: no alcanzaremos la meta de la salvación sin paciencia. Pues el profeta declara que el justo vive por fe. Empero la fe nos dirige a las cosas que están lejos, cosas que todavía no se disfrutan, entonces necesariamente incluye la paciencia. La fe que tiene certeza es una fe paciente, es una fe que espera. Y es que si usted se pone a revisar su vida y la vida de los santos en la Biblia, usted llega a la conclusión que en esta vida el creyente recibe muy poco de lo que espera.
En esta vida, el creyente recibe muy poco de lo que espera, porque Dios quiere que su fe sea ejercitada. Y de la única forma que nuestra fe se ejercita es no recibiendo de un solo golpe todo lo que Dios ha prometido, sino que Dios lo pone a que espere, a que aguarde confiadamente, a que aguarde sin desmayo hasta que reciba todo lo que Dios incluye en el Evangelio. Esto es por lo cual Pablo, allá en Romanos 8, 23 al 25, dijo esto. Mire, Romanos 8, 23 al 25. Él dijo: nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando ¿qué? Esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo, porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve, dice él, no es esperanza. Porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Así que dice nuestro autor, es pues la fe, la convicción de lo que no se ve. Aquí, certeza y convicción es lo mismo. El autor quiere enfatizar esta convicción o esta certeza o esta fe usando términos que son sinónimos, lo que nos deja ver que la fe tiene una plena certidumbre en la esperanza. Cuando él dice, es la convicción de lo que no se ve, hay una profunda convicción interna que no será quitada nunca del que realmente cree en Cristo. Pero que él debe ejercitarse en fortalecer aún más esa fe y esa convicción. ¿Cómo? Recordando las promesas que el Evangelio tiene y de una forma especial viendo cómo Dios le prometió cosas a muchos personajes en el antiguo pacto y ninguno de ellos recibió lo que Dios le prometió, pero no obstante ellos se mantuvieron firmes con la convicción de que Dios les iba a dar eso, y eso es por lo cual él dice que Abraham y los santos no esperaban una ciudad terrena. Ellos no la vieron, ellos esperaban una ciudad celestial y eso los condujo a mantenerse firmes en la palabra que les había dado Dios, aunque nunca vieron en esta tierra lo que Dios le dijo. Realmente la vida del cristiano es una vida de fe. Dice Pablo, no andamos por vista, sino por fe. Y esto es lo que él dice aquí. ¿Qué es lo que no vemos? ¿Qué es lo que no vemos a lo cual se aferra la fe? Bueno, lo que no vemos es la completa redención. Todavía no la estamos viendo. Aún no estamos viendo la glorificación futura, aún no estamos viendo la liberación plena, completa y perfecta de nuestro pecado residual. Pero nuestro autor dice que la fe verdadera está tan convencida que esto es algo seguro para el cristiano, que ahora, actualmente, en medio del caminar por el desierto de este mundo, en medio de las aflicciones que nos causa nuestro propio pecado, nuestra carne, el mundo y el diablo, vivimos como si ya tuviéramos lo que esperamos.
y por eso nada nos puede quitar el verdadero gozo que produce el saber que ya estamos glorificados en Cristo, viviendo en la misma presencia de Cristo, aunque aún no lo estamos viendo. F.F. Bruce, hablando sobre este tema, dijo: en la época del Antiguo Testamento hubo muchos hombres y mujeres que no tenían nada más que las promesas de Dios sobre las cuales descansar, sin ninguna evidencia visible de que estas promesas tuvieran cumplimiento alguna vez en esta vida. Sin embargo, estas promesas significaban tanto para ellos que regularon el curso entero de sus vidas a la luz de ellas. Las promesas estaban relacionadas con un estado de cosas que pertenecían al futuro, pero esta gente actuó como si ese estado de cosas ya estuviera presente, porque estaban muy convencidos de que Dios podía y quería cumplir lo que había prometido. Y concluye él, en otras palabras, ellos fueron hombres y mujeres de fe. Su fe consistió simplemente en confiar en la palabra de Dios y dirigir sus vidas de acuerdo a ella. Por lo tanto, las cosas futuras en cuanto a su propia experiencia eran presentes para la fe, y cosas que no se veían externamente eran visibles para los ojos interiores. Y es que alguien dijo que los ojos espirituales del cristiano son la fe. La fe son nuestros ojos. Y que así como somos convencidos de las cosas palpables y terrenas por nuestros ojos físicos, a través de los ojos de la fe podemos ver de una forma palpable y cierta aquellas cosas que corresponden a las promesas de la gracia y del evangelio que no se pueden ver de otra forma hoy día. Los ojos físicos nos convencen de las cosas visibles, pero la fe nos capacita para ver lo invisible. Y cuando no vemos lo invisible es porque nuestra fe aún es muy débil, porque nos hemos ejercitado muy poco en ella. Como alguien dijo, porque todavía somos cristianos rastreros. Nos hemos acostumbrado solamente a las cosas de esta tierra y nos cuesta llenarnos del gozo del verdadero cristiano, porque no estamos viendo las grandes cosas que Dios dijo que vendrían a nuestras vidas. Calvino dijo que la fe se afirma, o la fe planta su pie con confianza en las cosas ausentes, las cuales casi están fuera de nuestra comprensión. La fe es la convicción o la evidencia de la demostración de las cosas que no se pueden ver. La fe nos presenta de una forma tan cierta lo que Dios ha dicho que ya lo vemos como si fuera nuestro, como si estuviéramos en posesión total. Por eso fue que el apóstol Pablo, hablando de la completa salvación del cristiano, desde el principio hasta el fin, él dijo esto en Romanos 8:30. A los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó,
a estos también glorificó. Aunque ya hemos sido predestinados, ya hemos sido llamados, ya hemos sido justificados, aún la glorificación es algo futuro. Aún no lo estamos viendo. O bueno, yo no sé si aquí haya alguien que ya tenga eso, pero en mi cuerpo todavía está la semilla de la muerte. Y más pronto de lo que uno piensa, nuestros cuerpos van a estar en el sepulcro. Pero lo que Pablo nos muestra aquí es que la fe se apropia de las promesas de la gracia al punto que las mira como si nosotros ya estuviésemos glorificado. Eso es de lo que él está hablando aquí. La fe anticipa como algo propio lo que aún no vemos. La fe es el ojo del alma que permite ver el disfrute presente de las cosas que aún no se dan. Alguien dijo que la fe es el ojo del alma que penetra el velo de los sentidos y hace que las cosas invisibles se hagan reales y tangibles. Como dice nuestro autor, es una convicción que mueve y moldea la conducta humana. No se trata solamente de que tengo la convicción. Las convicciones que yo tengo, me mueven. Algunos nacieron en Latinoamérica y se vinieron a Norteamérica. ¿Por qué? Porque tenían la convicción de que acá les iba a ir mejor. Y esa convicción hizo que se vinieran para acá. Cuando la fe del cristiano se ejercita y es real, la fe me lleva a actuar. Necesariamente yo actúo con base en lo que creo. La fe bíblica es la obediencia confiada a la palabra de Dios a pesar de las circunstancias externas. Deseo terminar con unas aplicaciones. 1. Conforme a lo que hemos aprendido hoy, no se te olvide esto, hermano. La fe, que es un don del Espíritu Santo, no se arraiga en lo que tú ves. La fe se arraiga no en lo que no miras, sino en lo que Dios te ha dicho. La fe se arraiga en lo que Dios ha prometido. No se te olvide esto. La fe tiene la plena certidumbre de que lo que Dios prometió para nuestras almas es algo inamoviblemente seguro. Es firme. La fe confía en lo que Dios ha dicho. Y hay veces que tú no te sentirás perdonado. Hay veces que tú no te sentirás como una nueva criatura. Hay veces que tú no te sentirás como alguien en quien mora el Espíritu Santo. Hay veces que tú no te sentirás como alguien que va al cielo o que goza de la gracia de Dios. Bueno, conforme a lo que hemos visto hoy, la fe toma como suyo propio lo que aquel en el cual el cristiano confía ha dicho. Y esto lo que nos muestra es que la fe bíblica no es una fe superficial, es una fe interna, es una fe profunda, es una fe arraigada en Cristo. Y es una fe que no se fija en los méritos propios, es una fe que confía en los méritos de Cristo, que depende totalmente de Cristo, sabiendo que solo de Cristo procede toda esperanza en Él. Te quiero preguntar, ¿tienes tú esa clase de fe? Si no puedes responder afirmativamente,
Yo te invito para que clames a Dios para que te dé esa clase de fe. Recuerda que esta clase de fe perseverante no es producida por el hombre. No puede gestarse por medio de técnicas, por medio de una meditación trascendental. No. La Biblia nos dice que esta clase de fe es un don que viene del cielo. Es una fe sobrenatural que el Espíritu implanta en nuestra alma, que nos es dada por la mera gracia de Dios. Entonces, ven a Cristo hoy. Confía en Él, no confíes en ti, no confíes en tus buenas obras, aprópiate de Cristo como el único medio de salvación. Si acudes así a Cristo, entonces tienes esa fe sobrenatural que procede del Altísimo y solo te queda continuar alimentando esa fe por medio de la palabra de Dios. 2. Aunque la fe no es irracional, aunque la fe no es un paso en la oscuridad, no es un paso en el vacío, la fe sí se posa sobre las promesas seguras de la palabra de gracia. No obstante, la fe tiene algo de misterio. La fe es misteriosa, la fe es sobrenatural, está convencida de cosas que no puede ver con los ojos físicos, de manera que la fe y la razón parecieran entrar en contradicción. La razón dice, solo cree en lo que puedas ver. La fe dice, cree en las promesas de Dios, aunque no las estés viendo. La fe alimenta nuestra esperanza. Mantengámonos, hermanos, puesta la mirada de nuestra fe y de nuestros ojos en aquel que ha hecho grandiosas y preciosas promesas, que con total seguridad Él te dará un día aquello que te ha prometido. Demos gracias al Señor. Bendito Dios, Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, te bendecimos hoy, porque una vez más nos recuerdas estas cosas que ya conocemos, cosas en las cuales nuestra alma ha meditado muchas veces, pero que tu Espíritu las trae como un recorderis, porque somos aún muy torpes, porque aún, Señor, nuestra fe es muy débil y torpe. Aún nos cuesta andar por fe y no por vista. Aún ese Tomás está dentro de nuestras vidas y deseamos andar por vista como si eso fuera más grande que andar por fe. Perdónanos, Dios, te lo ruego. Somos ovejitas torpes. Ten misericordia de nuestras almas y concédenos a aprender a andar en esta fe que tiene la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. En Cristo Jesús. Amén.